Ahora con el diputado Gabriel Boric, sentado también en el estudio, que ni les cuento el esfuerzo sobrehumano que hizo para llegar a la hora, le costó un poco, pero bueno, aquí está. Pero porque por el taco me vine corriendo, no porque me haya quedado dormido. No, porque había mucho taco, que además ha sido un problema con el que no hemos encontrado en varias oportunidades, pero decidió bajarse el auto y correr, lo que obviamente... Gracias, diputado. Gracias. Está bien. Diputado, comencemos esta mañana quizás por lo último. Usted ya algo ha comentado a través de redes sociales a propósito del video que se conoció en el día de ayer de esta golpiza que sufre un hombre de 69 años a manos de Carabineros. Carabineros anoche dice que este hombre a su vez había agredido a Carabineros y muestra un video donde aparece este adulto pegando una patada por la espalda a un carabinero. ¿Qué conclusión saca usted respecto de lo que conocimos por la tarde y lo que luego explicó anoche Carabineros? Yo creo que esto lo tenemos que ver en perspectiva respecto del control que se requiere para con quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza en un Estado de Derecho, que es por supuesto mucho más exigente que el que se le debe hacer a una persona común y corriente, tal como quienes estamos en política tenemos un criterio de exigencia mucho mayor en términos de probidad, en términos de justificación del discurso, etc. A Carabineros, por lo tanto, se le exige un control mucho mayor respecto del uso y la proporcionalidad del uso de la fuerza. Dicho esto, en solo 3 días, viernes, sábado y domingo, tuvimos el asesinato de Cristian Cavalín mediante un disparo de una bomba lacrimógena. Le reventaron el ojo a un estudiante de la Universidad Academia Alberto Hurtado. Y tuvimos esta agresión inaceptable que vimos a esta persona de 68 años, además de otra serie de hechos de daños, no con explosión del globo ocular, pero de otros daños oculares y de, entiendo también, un atropello en San Bernardo en el marco de movilizaciones que también con resultado de muerte. Entonces, en solo 3 días, y además, el inaceptable actuar de Carabineros en la marcha del rechazo, en donde, más allá de las palabras grandilocuentes, hubo un evidente doble estándar en el trato que se dio a personas que estaban encapuchadas al lado de Carabineros. Por lo tanto, Carabineros está en una profunda crisis y eso es innegable. Hoy día, desde nuestro punto de vista, el gobierno no ha demostrado poder tener control respecto a la institución y, por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Acá se tiene que hacer una reforma profunda a Carabineros, se tiene que intervenir la institución. Hicimos una propuesta en ese sentido, una propuesta con contenido a fines de enero. No solamente nosotros, esto lo hicimos desde el Frente Amplio, pero además hubo otra propuesta desde organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Paz Ciudadana, liderada por el senador Arboe. Propuestas que tienen hartos puntos coincidentes. Sin embargo, el gobierno hasta el día de hoy no ha dado ninguna señal de modificar el cómo está funcionando Carabineros hoy día. Modificarlo no en torno a las estrategias de represión, que eso uno puede entenderlo, sino en modificar su estructura y su comportamiento. Y eso es tremendamente grave. Por lo tanto, y termino con esto, lo que vamos a hacer, estamos evaluando, y hoy día pedimos un informe a abogados que se dedican a derecho internacional, qué acciones se pueden tomar en esa medida, porque ya han habido 4 informes, pero bueno, ¿qué más hacemos dentro del derecho interno? Yo creo que el derecho interno nos está quedando corto, así que vamos a acudir a instancias internacionales a hacer estas denuncias. Diputado, una cosa, y es obviamente legítima querer actuar en función del resguardo de los derechos humanos y las señales que haya que mandar en esa línea, pero también hay un hecho que es bien relevante, y es que ustedes son parte de la Cámara de Diputados, es un poder del Estado. Por cierto. Y en cuanto a poder del Estado, ¿verdad? También parte de su misión es no solamente fiscalizar, sino que también ser parte de que las cosas funcionen y hacer lo que esté en sus manos para que las cosas efectivamente funcionen también. Es un hecho que Carabineros no está funcionando como debe, con el estándar requerido a todo nivel, porque puede haber excepciones para los dos lados, ¿verdad? Pero no hay un punto de equilibrio. No estamos llegando a un punto de equilibrio que permita decir las cosas están caminando y en este país hay garantías, ¿verdad?, para que el plebiscito, que es la fecha más cercana que tenemos como gran desafío, se vaya a dar en las condiciones apropiadas. Hay gente que de hecho marcha por el rechazo o está por el rechazo porque le tienen miedo a la violencia. Hay otras personas que tienen otras consideraciones, pero hay un grupo significativo de chilenos que está temeroso frente a la violencia. ¿Qué falta hacer? ¿Qué más puede hacer o qué debe hacer la Cámara de Diputados y qué está dispuesto a hacer usted en particular como aporte para que las cosas lleguen a un punto de equilibrio y funcionen? Yo no creo que el plebiscito esté en riesgo. No, pero hay gente que considera que eventualmente si seguimos así no va a haber garantía. Me parece que tener esa
predicciones catastrofistas justamente no ayuda a que las cosas se encaucen por el camino correcto. Y en este caso el camino correcto es la institucionalidad. ¿Cómo hemos aportado nosotros en ese camino? Bueno, justamente siendo parte de el proceso que permitió que tuviéramos un plebiscito. Y eso yo creo que es tremendamente importante porque da un camino institucional para quienes quieren cambiar las cosas de una manera y para quienes no quieren cambiarla y proponen otra. Parte de la derecha que dice rechazar para reformar, no me refiero a quienes están agrediendo a gente que piensa diferente. Yo creo que las agresiones a quien piensa distinto no se justifican jamás. Quiero ser claro en eso. Por lo tanto, me parece que nosotros hemos colaborado en ese sentido. El resguardo del orden público no es algo que se le pueda imputar como responsabilidad a los parlamentarios. Eso es una atribución exclusiva y excluyente del gobierno, radicado en el Ministerio del Interior y de las fuerzas de orden público, en particular de Carabineros. Por lo tanto, yo creo que lo que se requiere en este momento es una intervención de la institución, una intervención que se haga... por cierto que se haga justicia en los casos en donde han habido agresiones o muertes incluso o mutilaciones, etcétera, etcétera. Pero una intervención en la institución que no se haga con un ánimo de venganza al interior, sino que se haga con el buen funcionamiento, porque un Estado de Derecho no funciona bien si es que no hay una fuerza pública que está legitimada para hacerlo. Y lo decía, esto no lo estaba diciendo yo, un diputado de izquierda de Chile, lo dice también José Manuel Vivanco, de Human Rights Watch, el día de ayer, en que señala muy claramente que con estas acciones no se mejora la legitimidad. En un mes no se legitima tampoco. Es un proceso... No, va a ser un proceso muy largo. Va a ser un proceso muy largo, pero yo no creo que el plebiscito esté en duda por ello. Yo creo que en eso... No en duda, pero si uno mira lo que pasó con la PSU, pudiese suponer, ¿verdad?, que hay una amenaza que se puede cernir sobre el plebiscito y su normalidad. No, yo creo que hay una situación diferente. La PSU ni siquiera estaba resguardada por fuerza pública. La PSU ni siquiera se resguarda por Carabineros. Yo creo que no se tomaron los resguardos adecuados para ¿Pero está Carabineros en condiciones de resguardar el plebiscito? Es que pero si el plebiscito no lo resguarda Carabineros. Lo resguarda las Fuerzas Armadas. Sí, durante toda la historia de Chile. Siempre y por lo tanto, que el país esté en control del orden público. No, el país independiente, las condiciones. El 1988, en el plebiscito que tenía muchas dudas respecto de cómo se iba a desarrollar, también se desarrolló de esa manera. En todas las elecciones desde 1990 en adelante se ha hecho de esa manera. Yo no creo que la realización del plebiscito, insisto, esté en duda ni en juego. Y no veo a nadie diciendo que quiere boicotear el plebiscito tampoco. Y quien quiera que diga eso es una persona que está en contra de la democracia. ¿Quién pudiera decir estamos en contra de que se expresen democráticamente según sus opciones? Diputado. Y quien diga eso me parece que tiene que ser, si es que alguien lo dijera, tiene que ser evidentemente investigado y se tienen que tomar los resguardos necesarios del caso. Conversamos con el diputado Gabriel Boric, plebiscito que se acordó después del acuerdo por la paz y una nueva constitución el 15 de noviembre. Ayer hubo una reunión que había sido convocada por los presidentes de ambas cámaras, pero a diferencia del acuerdo del 15 de noviembre, aquí hubo algunas ausencias, entre las cuales estaba el Partido Radical, pero también representantes del Frente Amplio. ¿Qué pasó con esa reunión de ayer que no les pareció lo suficientemente atractiva a todos para asistir? El día anterior a esta reunión había existido una movilización histórica de las mujeres de Chile, en donde justamente se estaba reclamando por igualdad de derechos. Me parece que nosotros desde la política tenemos que tener algún nivel de conexión de lo que está pasando también en la sociedad. Y cuando tú ves la foto de la reunión en donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hombres sentados en una mesa para hacer una declaración en abstracto. La verdad es que dice razón con que el plebiscito se desarrolle de buena manera, cuando que el plebiscito se desarrolle de buena manera es algo que le corresponde intrínsecamente al Estado de Chile y en particular al gobierno. Entonces yo no veía... El Estado también está compuesto por parlamentarios. Pero por supuesto, pero el resguardo del orden público le corresponde al gobierno. ¿Cuál es el punto que nosotros vimos? En función de leyes que también hacen los parlamentarios. Pero por supuesto, pero mi punto es, ¿cuál era el sentido de una reunión como esta? ¿Cuál es el sentido de una reunión como esta? Si las leyes las estamos discutiendo en este momento. Estamos discutiendo la ley de salario mínimo que se va a votar esta semana. Estamos discutiendo la ley de pensiones que está en el Senado. Estamos discutiendo la rebaja de sueldo de parlamentarios que se aprobó ayer en la Comisión de Constitución en general en el Senado. Estamos discutiendo el proyecto de infraestructura crítica. Estuvo recién el ministro Espina. Yo tengo diferencias respecto a ese proyecto, pero se está discutiendo. Por lo tanto, el tener una reunión cuando nosotros ya hicimos la pega de el darle un camino institucional a lo que es el proceso constituyente. ¿Le parecía que esta reunión no tenía ningún sentido? Me parece que era una reunión sin mayor sentido en el contexto que estamos teniendo hoy día en Chile, y yo creo que... O se le quería dar una
hay una segunda interpretación o una segunda utilidad a esa reunión que no estamos viendo? Yo creo que en la reunión, y cuando uno ve, por ejemplo, las declaraciones del senador Juan Antonio Coloma, cuando se habla permanentemente de, o se insiste en hacer del principal tema de debate el tema de la violencia, creo que eso es un profundo error. Nosotros no podemos abocarnos a la discusión. Primero, yo creo que la violencia no puede ser el principal tema de discusión en el país y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en... tal como se hizo con paridad respecto a los derechos de participación de la mujer y la igual participación de la mujer en el debate público, o con el libro que acaba de sacar el Congreso Nacional de las 109 mujeres parlamentarias, a diferencia de los más de 4.000 parlamentarios que han habido en la historia de Chile, tenemos que esforzarnos en instalar temas de soluciones en temas de pensiones, salud mental, desarrollo de las regiones, sistema presidencial o sistema semiparlamentario, etcétera. Y, por lo tanto, cuando se siguen haciendo eventos y actos que ponen el tema de la violencia, y no solamente el tema de la violencia, sino el tema de las consecuencias de la violencia y no sus causas, creo que estamos equivocando el rumbo. Porque no solucionamos nada con continuar con las condenas abstractas que muchos ya hemos hecho. Acá a mí no me pueden interpelar y decir de que yo no he rechazado la violencia, si la violencia la hemos rechazado desde un comienzo. La violencia no es un mecanismo, desde mi punto de vista, bajo el cual se puedan conseguir las cosas en política. Uno tiene que hacerlo mediante la argumentación, mediante el debate, mediante el intercambio de ideas. Y eso es lo que hemos realizado desde el día 1. Y por lo tanto esta reunión me parece que no tenía mayor sentido y decidimos, en paralelo, por ejemplo, desde Convergencia Social, presentar 2 oficios justamente por el accionar de Carabineros para poder fiscalizar lo que se está realizando, tanto al ministro Blumel como a la institución, y además trabajar en lo que me tocaba a mí, que es la Comisión de Constitución, el proyecto de infraestructura crítica, y estar trabajando en lo que es el proyecto de salario mínimo garantizado y otros temas que, por cierto, vamos a poder contar más adelante, por ejemplo, en tema de infancia, que ha quedado muy rezagado en el debate. Ahora, de todas maneras, resulta un poco contradictorio el que usted, por una parte, insista en que desde el discurso político no puede ser la violencia lo más relevante, y lo primero que me cita de lo que hicieron el día de ayer fue precisamente recursos respecto a Carabineros y del Ministerio del Interior. Porque tenemos una obligación de fiscalización respecto de quienes mantienen, tal como dije en un principio, el uso exclusivo de la fuerza en un Estado de Derecho. No podemos ser indiferentes ante ello. Pero ojalá no tuviéramos que estar hablando de esto permanentemente. Insisto, ¿cuál va a ser la solución que se va a dar en materia de pensiones? ¿Cuál va a ser la propuesta que nosotros hemos hecho varias al respecto a, por ejemplo, el tema de desarrollo regional? ¿Cómo Chile se vincula, no sé, lo que está pasando hoy día en Magallanes respecto a el debate mundial en torno a la Antártica y el agua? Hay un montón de cuestiones que son importantes que parecen quedar en absoluto segundo plano. El tema de la infancia vulnerable, que el tema del Sename estuvo muy potente durante un tiempo, pero ahora ha quedado absolutamente rezagado, y la violencia pareciera hegemonizar toda la discusión. Volvamos a preguntarnos cuáles son las causas de la violencia, que las consecuencias de ella se le encarguen a los organismos que deben hacerlo, y que los organismos que deben hacerlo lo hagan con el resguardo que se debe a los derechos humanos. Ya, pero aparte de pedir oficio acerca del actuar de Carabineros, ¿qué más podría hacer? ¿Qué cree usted que podría hacer para también bajar los niveles de violencia de quienes provocan violencia? Estoy hablando de los ataques a los cuarteles de Carabineros, estoy hablando no sé, ¿cuántos carabineros heridos hubo el día de la manifestación de las mujeres del domingo? Pero, Constanza... No me llamo Constanza, me llamo Connie, diputado. Connie, disculpa. Con respeto y cariño. No, pero es que quiero llevarlo también a la otra parte, porque no hablamos de violencia, pero pedimos oficio respecto al actuar de Carabineros. ¿Hay algo que usted siente que puede hacer? Porque es diferente lo que las facultades que tenemos respecto a la fiscalización de un aparato del Estado, como es la institución de Carabineros, que la voluntad individual de un grupo de manifestantes que tiene un enfrentamiento con Carabineros. Pero hay discursos y hay cosas que se dicen. Pero es que acá, respecto a los discursos y las cosas que se dicen, yo estoy bastante cansado ya, o no sé si cansado la palabra, pero creo que no tiene mayor sentido este permanente interpelación a la condena retórica. Yo tengo una posición clara respecto a la violencia. A mí la violencia no me gustan los autoritarismos, lo he dicho respecto a Chile y afuera de Chile. Lo he dicho respecto a diferentes situaciones. He tenido situaciones incómodas respecto al tema, al interior incluso de mi coalición. Sin embargo, me parece que no es el principal tema que tenemos que estar tratando hoy día, y por lo tanto el continuar con la exigencia de la condena retórica sin que en la práctica abordemos las causas que generan esta violencia no sirve de nada. ¿Tú crees que alguien va a dejar de tirar un peñascaso porque yo diga condeno la violencia una vez más? No va a dejar de tirar un peñascaso. El punto es como parlamentario hoy día... O sea, probablemente de hecho ocurre el efecto contrario, que le tiren a usted el peñascaso, como ya lo vimos en algún momento con pero eso a mí, yo quiero ser muy claro en esto, a mí ese episodio no me inhibe en la defensa de mis convicciones. Yo estoy profundamente... sigo creyendo que fue lo correcto haber sido parte del acuerdo que
encauzó este debate en un camino institucional para poder cambiar la Constitución. Y por lo tanto, independiente de cualquier agresión que uno sufra en la calle, eso no puede generar el efecto en mí, o yo lucho permanentemente para que no genere el efecto en mí de una suerte de autocensura respecto a lo que realmente creo. ¿Es el único episodio que ha tocado enfrentar o ha tenido No, otro? muchísimo. En la calle de agresiones no a ese nivel, pero verbales y empujones y cuestiones de esa característica, muchos. Y yo creo que uno tiene que tener un estoicismo en este momento para, uno, no... Ya, dígalo con buen chileno, para calentarse. O sea, no calentarse, no victimizarse tampoco, entender de cuál es la situación y la posición que uno ocupa en el debate público en este momento. Por cierto que las agresiones yo no las justifico en ningún caso y ojo, que las agresiones vienen de todas partes. O sea, permíteme el lenguaje que se ocupa. Vamos. Desde amarillo culeado, vendido de mierda, comunista concha tu madre, ándate de este país, búscate una embajada porque pronto te va a tocar a ti. O sea, de todo el espectro. Y es una cuestión que uno tiene que vivir día a día, pero yo no quiero hacer de eso como punto personal. A mí lo que me interesa es, y cuál creo que puede ser el aporte que yo en particular haga, pero también como desde el Frente Amplio, es instalar debate de contenido. Y a eso yo por lo menos voy a estar dedicado en particular en temas de regiones, infancia, salud mental, que es lo que estaba trabajando justamente antes del estallido. El diputado Gabriel Boric conversando esta mañana con nosotros también aquí en Infinity Mega Plus. Gracias, diputado. Muchas gracias.